Hola Masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 93 con Andrea Pinto, que es la fundadora de Garaki, que van a escuchar el porqué del nombre dentro del episodio, y también ella forma parte del equipo de Mujeres Emprendiendo Guatemala. En este episodio conversamos de cómo se inicia una empresa sin haber terminado la universidad y el por qué a veces el miedo es el mejor indicador para hacer las cosas. Así que gracias Mujeres Emprendiendo Guatemala por todo el apoyo que nos han brindado los últimos casi 2 meses y por todo el trabajo que están haciendo. Masters, les recuerdo que este episodio y muchos de los episodios han sido patrocinados por Areopost.com. Si ustedes quieren comprar cualquier cosa por internet en estas épocas de esta pandemia, pues no podemos salir a los centros comerciales. Existen plataformas como Areopost.com en donde ustedes pueden acceder a todo tipo de producto en tiendas de Estados Unidos para que puedan comprarlo, y en 2 días ya están en Guatemala. Así que yo les recomiendo muchísimo. Yo compro de todo por ahí. Es solamente buscar el link en Amazon, pegarlo en Amazon, en areopost.com. Ahí te da el precio ya puesto en Guatemala con impuestos, aranceles, flete y el precio del producto. Entonces ya no tienes que pagar nada más, no hay sorpresas, y lo bonito es que si en dado caso no te gusta, lo puedes devolver y te devuelven el 100% de tu plata. Así que aprovechen www.areopost.com. Master, solo para contarles y darles un agradecimiento público a los 2 Patreons que tenemos actualmente en M Podcast, a Caleb Ishkoy y también a Daniel Eliseo Rodríguez, que nos han estado apoyando en los últimos meses con suscribirse a un Patronage, que es donde están apoyando a M Podcast al suscribirse a una inversión mensual que nos ayuda a nosotros a seguir generando contenido, seguir comprando equipos, seguirnos moviendo, invirtiendo en redes y demás. Entonces realmente es un agradecimiento hacia ellos porque están apoyando. Entonces, que si en dado caso tú quieres dar de vuelta a M Podcast, lo puedes hacer en patreon.com/M Podcast. Y como siempre, suscríbanse al mailing semanal al 5 de 5 en www.mpodcast.net para recibir la mejor información, los puntos aprendidos en todas las conversaciones, 5 temas todas las semanas diferentes, 5 aprendizajes, muchísimo contenido en mailing. Se pueden suscribir de nuevo en www.mpodcast.net. Ya estamos en un episodio nuevo, Masters. El día de hoy tenemos a Andrea Pinto, que es la fundadora de Garaki. Creo que Andrea tiene una trayectoria bien interesante porque yo te he seguido desde el 2016 por ahí. Yo te conozco desde hace tiempo. No sabía que tú eras la de Garaki. Cuando empecé a ver las revistas y vi todas las publicaciones que tenías, pues vi que eras tú. Así que felicidades por todo ese logro que has tenido. Ya tenés 100 puntos construidos o diseñados también. Entonces creo que eso es un logro interesante. Y mi primera pregunta, Andrea, que creo que empezamos a conversar desde ahí, luego de 5 años, tu filosofía en el tema de negocios, ¿crees que ha cambiado? ¿Crees que has identificado? Bueno, yo antes de empezar pensaba de esta manera, y ahorita 5 años después, que es una trayectoria bastante larga. Digamos, yo llevo 2 años con el negocio y parece que llevara 10 años, ya me imagino tú llevando 5. ¿Qué ha cambiado en tu mente en el tema de tu perspectiva en el tema de negocios y emprendimiento luego de 5 años de estar trabajando con tu empresa? Bueno, pues mil gracias por la invitación, qué alegre. Me encanta poder ser parte de esta red y que a alguien le pueda llegar pues algún mensaje ahorita Fijo. de inspiración. Entonces, mil gracias por la invitación. Con tu pregunta, ¿qué ha cambiado después de 5 años? Pues mira, yo creo que uno se va formando como emprendedor y poco a poco empieza ese cambio de emprendedor a empresario, ¿verdad? De cómo empezar a estructurar más las cosas. Cuando yo empecé, todo fue muy orgánico, ¿verdad? No fue que yo tuviera un business plan, sino que me lancé al agua y entonces poco a poco fui aprendiendo y poco a poco sigo aprendiendo todos los días. Entonces, pues lo que ha ido cambiando es que se ha estructurado más la empresa, ¿verdad? Ya, digamos, las finanzas, que no es lo mío y que posiblemente la gente creería que un emprendedor tiene también bien los números afinados y que son pilísimas para los números. Bueno, ese no es mi caso. Bueno, y como arquitecta tampoco, ¿verdad? Todo el mundo dice, sos buenísima para los números. No, realmente no soy buena. Entonces, poco a poco fui como que madurando esa parte en el sentido de asesorarme con gente indicada, poder tener un equipo que está dedicado a esa parte. Entonces el crecimiento pues ha sido
¿verdad? Ha ido madurando en aspectos que tenía flojos al inicio y que también pues ha ido complementando que sea un negocio más formal. Creo que lo que no ha cambiado es ese sentido de crear, ese sentido de diseñar y la filosofía que tenemos de crear espacios que creen experiencias y que sean únicos. Entonces, creo que también, así como podemos ser emprendedores que van cambiando nuestros negocios, mantener esa filosofía de un inicio, ¿verdad? Porque eso fue lo que lo movió a uno en un principio y creo que eso es lo valioso. Ese es mi caso, ¿verdad? Porque también muchos emprendedores se topan de que su modelo de negocio no funciona y es súper válido volver a empezar, ¿verdad? Y volver a tener sus objetivos, modificarlos, la visión, modificarla, porque de eso se trata. No hay nada como escrito y que uno tenga que seguir como que en algo que no está funcionando, ¿verdad? Sí, interesante, Andrea. Fíjate que creo que comparto bastante con lo que nos acabas de decir. Yo siempre incentivo, digamos, en tu caso, que decir, bueno, tal vez yo no, también, tal vez no tenía tan desarrollado el tema de finanzas, digamos, en mi caso, yo el tema administrativo, a veces siento que flaqueo un poco, pero también el hecho que no te limite a ejecutar, que no te limite a experimentar, el no te limite al crear un prototipo y empezar a probar para validar realmente, creo que es lo que tenemos que tener en mente, porque a veces la gente dice, no, yo no soy bueno para finanzas, entonces yo voy a hacer un negocio nada que ver. Me he topado con muchas personas que me han dicho eso. Yo digo, mira, yo al final el tema de finanzas lo empecé a ver tal vez un año después del negocio, en donde ya tenías que empezar como que a analizar tus costos y empezar a analizar un poquito más macro. Pero al principio lo básico es temas de conta, es temas de, bueno, sé qué es gasto, qué es costo, cuánto gasté este mes, cuánto me entró. O sea, no es dejarse llevar con, bueno, tengo que estar listo al 100% para poder ejecutar esta idea que tengo o este proyecto que de cierta manera siento que es lo que tengo que hacer. Entonces, creo que comparto muchísimo eso que acabas de decir, porque eso me pasó. Me decía, mira, yo me acuerdo que tenía en mi mente que yo quería sacar una maestría en finanzas. Yo antes de emprender decía, no, es que tengo que hacer finanzas. No sé por qué tenía que saber el tema de finanzas. Ahorita lo veo como una ventaja competitiva de saberlo, porque sé que podría aprovecharlo más para el futuro, pero no es algo que es algo tan necesario para empezar. Entonces, no, yo creo que también hay un montón de herramientas, ¿verdad? Ahora en Guate tenemos miles de oportunidades de que hay estos lugares que están ayudando a los emprendedores y que les dan pues a sus mentores, les dan asesorías. Entonces yo creo que ya no hay excusas, ¿verdad? También ahora estamos a un clic de todo el mundo, entonces si algo uno no lo sabe, que son muchas cosas que no sabemos, investigarlas, ¿verdad? Pero que no sea una limitación. Sí, mira, bueno, no sé si es un dicho, pero hay un pensamiento que me lo comentaba Kyle Passarelli, que es uno de los fundadores de Blue Kite, y me decía, mira, a veces, y cada lo estoy leyendo en un libro que se llama Designing Your Life, y puede ser que tú me digas ahorita tu punto de vista con esto, porque es bien valioso, que es de que, digamos, tú empezaste siendo arquitecta, y tú dices, sí, me encanta todo el tema de construcción, me encanta todo el tema de diseño y demás, pero a veces lo que pasa es de que te gusta tanto que cuando ya te metes al 100% a manejar una empresa, a pasar por penas, pasar por sacrificios, de cierta manera se le pierde como que el glamour a esa pasión que creías que tenías. Uno, la primera pregunta es, ¿te pasó a ti? Dos, si te pasó, ¿cómo hiciste para 5 años después decir, bueno, quiero seguirle metiendo? ¿Qué decisiones tomaste para no perder esa pasión y que no de cierta manera se vea opacada por el día al día de estar contratando, que tengo que despedir a esta persona, que las deudas, que este no me paga, que toda esa parte como oscura, digamos, del emprender no opaque esa pasión inicial por la cual empezaste? Pues mira, yo creo que también uno tiene que entender que el emprendimiento es como una montaña rusa. A veces uno va así y a veces va así, ¿verdad? Y eso a mí me pasa en un mismo día. Al principio puedo amanecer súper con ganas de hacer algo y entonces después va cambiando las cosas por X o Y situación y entonces se viene para abajo esa emoción.
Entonces, creo que uno tiene que ser bien consciente que eso va a pasar, ¿verdad? El emprendimiento, y creo que todos los trabajos y todo lo que hacemos tiene sus subidas y bajadas. Entonces, eh, como que agarrar esos buenos momentos y captarlos, ¿verdad? Para cuando vengan malos momentos, llenarse de esa energía. Eso por una parte, y por lo que tú me decías de que si se me quitó pues esa chispa, esa pasión, pues sí, ¿verdad? Yo estoy en el lado creativo, y eso es lo que me mueve, eso es lo que me gusta, pero también me toca ver lo que son números, toda la parte fea, pues sí, fea para mí, ¿verdad? De entender finanzas. Eh, pero entonces tenés que entender para qué sos bueno tú y que tus energías se vayan a eso, ¿verdad? Y si es posible tener un equipo. Yo sé que al inicio uno, o sea, a mí me tocaba hacer de administradora, de supervisora, de diseñadora, de llevar los materiales, de compras, de todo al inicio, pero poco a poco uno tiene que ir delegando y entendiendo que tu energía se tiene que ir para lo que sos bueno, ¿verdad? Y que para eso están los equipos, y que si quieres crecer, pues no puedes hacer todo tú solo, ¿verdad? Por supuesto que esto lleva un tiempo, ¿verdad? Porque son costos fijos para la empresa, etcétera, pero pues es irlo trabajando poco a poco. Sí, yo creo que es aceptar de que es un proceso, o sea, el decir, bueno, yo sé que estoy trabajando para después yo poder estar mucho más tranquila. Digamos, ahorita estoy segura que después de 5 años, el tema de ir a cobrar, pues probablemente no lo haces tú, sino que ya tienes un contador, ya tienes un área administrativa que hace eso. Pero al principio, si no estoy mal, tú me corregís, tú llevas más tiempo en un negocio, pero son como los primeros 6, 7 meses en donde tienes que entender de que es parte de un proceso, decir, bueno, no, ahorita me toca, o sea, ahorita tengo que entender al 100% cómo funciona todo. No sé, tal vez no sé si así fue en tu caso, pero de que estás sola y que de verdad cada centavo cuenta, cada centavo es, bueno, con esto voy a pagar a mis colaboradores. O sea, no es como que puedo invertir yo ahorita voy a contratar una empresa de administración para que me haga todo esto. Al principio no se puede. Entonces, ¿cómo, digamos, el mindset que tenés que tener para estarte recordando que esto es parte de un proceso para que en un año y medio ya puedas estar un poquito más tranquila, porque esto te va a llevar a tener más clientes y demás? Quiero ver si logro concretar mi pregunta, pero ¿qué te decías tú en ese momento de soledad? Porque al principio estamos solos, no todos nos entienden. Entonces, ¿qué te decías? ¿Cuál era tu mindset en los primeros, no sé, 8 meses, 10 meses? Pues mira, creo que ese mindset simplemente, bueno, ¿cómo te puedo responder esa pregunta? Es que creo que te dice varias, pero Pues, pues creo que era echarle ganas, ¿me entendés? Porque, bueno, como tú decís, 5 años, y este año fue el primer año que iniciamos con una consultoría de finanzas, ¿verdad? Hasta este año, ¿verdad? Entonces, y todavía veo déficit pues en la empresa, que yo digo, ojalá pudiera tener esta persona que me ayuda, pero es poco a poco, ¿verdad? Entonces, creo que es que uno tiene que creer en lo que está haciendo, y pues no me puse tiempo, ¿verdad? No me puse tiempo, y fue conforme fui viendo la necesidad de ir agregando gente al equipo. Por ejemplo, al principio empecé como tal vez 6 meses yo sola, 100% sola, y a los 6 meses tuve el primer colaborador. Y fuimos dos durante creo que un año y medio, nos juntábamos en un café a trabajar, y todo lo demás lo hacía yo supervisaba las compras de las obras, todo. Y poco a poco, pues, entraron más proyectos, ¿verdad? Pero yo creo que es entender que es conforme el proceso, ¿verdad? Y no pensar de que, ok, yo quiero esta empresa enorme donde alguien me va a solucionar tal parte, pues voy a tener un supervisor, entonces ya no voy a obras. No, no es eso, ¿verdad? Sino que uno es el mil usos, y uno tiene que pasar por eso. Uno, porque pues por la administración, las finanzas de la empresa, y dos, porque tenés que entender realmente eh,
qué necesidades va a tener la persona a la hora que esté ocupando tu lugar, ¿verdad? Cuando esté ocupando pues ese puesto o esas responsabilidades que necesita esa persona para poder desenvolver bien su trabajo, ¿verdad? Porque si nunca fuiste esa persona de supervisión, en mi caso, no vas a entender que necesitas los planos, la comunicación con el cliente, las cotizaciones, qué fue lo que se negoció con el cliente, todos los materiales. Mira, hay cosas que uno las tiene que aprender el día a día, ¿verdad? Y si no pasa por esas cosas, probablemente das por sentado que se pueden hacer y ejecutar solas, ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta que sí es algo para largo plazo? Digamos, uno empieza un proyecto, digamos, empezaste, dijiste, bueno, voy a dar este primer cliente, lo voy a hacer bien. ¿Cuándo te diste cuenta de no, esto sí se puede replicar, puedo hacer 2 clientes más, 3 clientes más? Porque estoy seguro que, bueno, otra vez tú me puedes corregir, pero el primer cliente que tuviste ya fue como empresa o fue como Andrea Pinto, decir, bueno, voy a probar a ver si puedo yo crear una empresa, aprender a ver cómo funciona y así me animo a ver si de aquí en adelante ya lo vuelvo un poquito más institucional. Pues mira, yo empecé, es graciosa la historia. Te la voy a contar y la voy a tratar de resumir lo más posible. Yo estaba en mi último año de la U, estudiando arquitectura, y estaba haciendo prácticas para Alejandro Paz, un arquitecto que pues admiro muchísimo, y me tocaba hacer mi último examen que se llama privado, ¿verdad? Entonces, perdí el privado, perdí el último examen. Entonces, en ese momento fue durísimo para mí porque pues siempre me había ido súper bien en la U y pues tener este primer tropiezo fue como, de verdad se me vino como que los planes míos y se me cayeron en ese momento abajo, ¿verdad? Yo estaba feliz trabajando con este arquitecto y bueno, por otro lado, mi familia se dedica al retail, ¿verdad? Entonces, mi papá siempre, pues digo que es un arquitecto frustrado y hace mejor trabajo que cualquier arquitecto, ¿verdad? Porque tiene un gusto buenísimo y él siempre había hecho sus propias tiendas, ¿verdad? Mi papá se enferma durante esa época, entonces venía un centro comercial nuevo y él iba a abrir una tienda nueva y pues no podía porque tenía que estar conectado 24 horas a un antibiótico. Entonces, bueno, por un lado lo familiar y por otro lado lo académico. Entonces me dicen, bueno, Andrea, para volver a hacer tu privado tenés que tomar como el del semestre, pero no puedes trabajar. Como que parte del reglamento es que no puedes trabajar porque tenés que demostrar que tú desarrollaste el último proyecto. Ok, entonces llego con Alejandro y le digo, Alejandro, mire, regresó en 6 meses porque perdí el privado y Andrea, ya no vas a regresar. Yo, Alejandro, se lo prometo que voy a regresar, ¿verdad? Bueno, la cosa es que empiezo mi privado y mucha gente empieza a oír de que yo estoy desarrollando las tiendas de mi papá, ¿verdad? De mi familia. Entonces me empiezan a pedir más locales. Al final eran 8 tiendas que tenía que desarrollar. Eran mis primeros clientes, sin ninguna experiencia, sin ningún equipo. Nunca había construido algo por yo sola, ¿verdad? Y tenía solo 3 meses. Mira, durante esos 3 meses yo no dormí, comí muy poco. Y oré muchas veces, me renunciaron un montón de equipos durante la obra. Yo tenía un maestro que era mi terna, que estaba haciendo una de las tiendas enfrente mío y como era parte del reglamento de la universidad, yo me escondía para que no me viera. Okay. Entonces, mira, fue un montón de estrés, ¿verdad? Fue durísima esa época y siempre digo que la ignorancia llega a ser algo buenísimo, porque si yo hubiera sabido a qué me estaba metiendo, yo hubiera dicho que no. ¿Verdad? Yo no hubiera aceptado más clientes, sino que hubiera dicho, ok, me quedo con esto, ¿verdad? Y al final se pudo. 3 meses después se terminaron las 8 tiendas a tiempo, terminé el privado, y entonces siempre digo que ese centro comercial realmente fue mi privado real, de la vida real, ¿verdad? Hiciste 2 privados al mismo tiempo.
cabal, cabal. Masters, todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás. Puede ser de inspiración, información y educación. El podcast es la plataforma para hacerlo. Con más de 2 años de experiencia en la creación de podcast, Envy Media te puede ayudar con la producción, edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te enfoques en lo más difícil. Únicamente en lo más difícil, que es la generación de contenido. Me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace 2 años. Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado. Envy Media está para cortarte el camino. Tenemos más de 25 clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con Envy Media. Escríbenos a info@mpodcast.net o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado, así que apresúrate. Eso fue en diciembre y en enero, entonces me empiezan a llamar y me dicen, mira, supe que tú hiciste tales tiendas, quiero que me desarrolles las mías, y así poco a poco empezaron a llegar clientes, ¿verdad? Y así fue como inició. Empecé a trabajar bajo mi nombre, pero siempre visualicé que pues yo quería que tuviera un nombre de empresa, ¿verdad? Y empecé con el nombre Garaki, pero no lo había hecho nada real, ¿verdad? Ponete, no había registrado la marca, no había hecho los patentes, lo hice todo muy orgánico. Y entonces llega una multinacional y me dice, mira, quiero que pues, tú me diseñes las oficinas. Y yo, wow, ¿verdad? Feliz. Entonces me dicen, bueno, mándame todos tus datos de la empresa. Y yo, bueno, mandé como que mi RTU de personal y me dicen, pues mira, lo que pasa es que nosotros no podemos contratar a gente pues individual, sino que tienen que ser empresas. Entonces yo dije, bueno, esto ya es el momento, la señal de que tengo que pues ya aterrizar todo y volverlo formal. Entonces pues ahí fue cuando empieza a agarrar aquí y ya lo registramos, el logo. Antes tenía un logo hecho por mí, ¿verdad? Entonces, lo mío fue un poco de accidente. También se me presentaron muy buenas oportunidades que, pues, muy feliz de que hayan llegado y muy feliz de que las haya tomado. Entonces, no fue como que yo siempre tuve como la idea de lo que me quería dedicar, que era arquitectura comercial y arquitectura de interiorismo. Pero no lo hice de sentarme y hacer la idea, simplemente empezaron a llegar las oportunidades y se fue desarrollando el proyecto, ¿verdad? Que ahora es Garaki. Mira, antes de entrar a más detalle con Garaki, ¿qué crees que hizo que en esos 3 meses de los 2 privados sí se ejecutara de una manera correcta? ¿Qué crees que hiciste que ahorita que volteas a ver y decís, hola, qué bueno que hice esto, qué bueno que hice aquello? Porque no sé si es tan fácil hacer algo así como lo que hiciste en 3 meses, sacar el privado, sacar las 8 tiendas. ¿Qué crees que fue el factor importante que sucedió? Digamos, como tú decís, fue accidental, pero ¿cuál crees que fue esa variable y tan importante? Yo creo que fue que no tuve miedo, ¿verdad? De que no dudé en que si se me estaban presentando ciertas oportunidades era que tenía que tomarlas, porque tal vez la otra parte hubiera sido, no, yo no puedo ejecutar esto porque estoy haciendo el privado, y sí, estaba mal hecho, estaba pues rompiendo las reglas del privado, pero yo creo que era como no tener miedo, ¿verdad? No dudar de la capacidad que tenía en ese momento y ponerme solita a las paredes, ¿verdad? Yo creo que ese fue el factor que hizo la diferencia. Y ese miedo, yo, o sea, viéndolo desde la perspectiva que me estás contando, ese miedo no lo tuviste por esa falta de conocimiento o de como que esa ignorancia de decir, bueno, yo no sé qué me estoy metiendo, yo voy a hacer aquello. Y eso es algo que de cierta manera lo veo muy relacionado con muchas historias que he escuchado, que prefiero probar, hacer y después a decir, bueno, esto sucedió y no, mira, esto es lo que va a suceder porque estas personas ya lo hicieron así, entonces así hay que hacerlo. Existen esas como serendipity, se llama, que es lo que tú tuviste, que encontraste esto, que fue como una variable de oportunidades, de conocimientos que tú tenés, y se dio algo bien bonito que surge esta empresa que a base de ese conocimiento, y ya sabes
que, bueno, o sea, para poder ejecutar eso en 3 meses, esas 8 tiendas a la vez haciendo esto, pues probablemente esos factores que tú tenías en ese tiempo pueden funcionar y te han funcionado en las 100 tiendas que has desarrollado. Sí, la verdad que ha sido pues una experiencia de que vas aprendiendo, ¿verdad? Y que creo que para algunos pueden funcionar y para otros no, ¿verdad? Al final no tenés que esperar a tener el plan perfecto para lanzarte al agua, ¿verdad? Yo creo que se puede ir probando y se vale equivocarse y caerse y volverse a levantar y volver a pensar en el proyecto y reinventarlo, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Es parte de ese crecimiento. Y el nombre Garaki, ¿de dónde viene? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿por qué ese nombre? Mira, Garaki significa taller en africano. Y siempre visualicé pues este estudio de arquitectura como más experimental, ¿verdad? Porque al final hacemos arquitectura interior de comercial y a la fecha somos los únicos firma de arquitectos que se dedican 100% a eso. Por ejemplo, no trabajamos nada residencial, entonces estamos 100% enfocados a lo corporativo, a lo comercial. Entonces, es bien experimental, ¿verdad? Entonces, hacemos diferentes experiencias y hacemos conceptualizaciones dependiendo de la marca. Entonces, lo miraba más como este taller, ¿verdad? Yeah. Más que una firma o un estudio de arquitectura. Sí, un taller de cierta manera lo visualizas más como probemos hacer esto, como que algo más como artesanal. Mira, acércate, vení a ver, aquí va esta madera que estamos construyendo, ¿cómo la ves? Y asumo que tal vez así es tu manera de trabajar, que es mucho contacto con el cliente, decir, mira, queremos probar a hacer esta manera, queremos probar a hacer esto porque esto va con tu marca, no tan masivo, digamos. Sí, mira, nosotros diseñamos en base a conceptos digamos, inspirados en las marcas, ¿verdad? Entonces nos metemos de lleno a entender quién es el cliente, a quién le quiere hablar este cliente, cuál es la personalidad. Entonces son cosas que no nos enseñaron en arquitectura y hablo en nos porque somos un equipo solo de arquitectos. No hay ningún interiorista, no hay ningún mercadólogo, no hay ningún diseñador industrial, sino que todos fuimos aprendiendo durante el proceso. Entonces nos metemos de lleno a eso para darle propuestas al cliente únicos y la mayoría de cosas las mandamos a hacer. Si tú ves nuestros proyectos, digamos, hay muchas lámparas hechas por artesanos, mucho mobiliario hecho por artesanos. La mayoría de cosas son diseñadas y ejecutadas a la medida, ¿verdad? A veces pues nos complementamos de cosas existentes, pero la mayoría de cosas las mandamos a fabricar nosotros. Entonces creo que eso también hace distinto nuestros proyectos, ¿verdad? Que es algo bien único para el cliente. Tu proceso creativo, ¿cómo funciona? Digamos, ¿tenés algunos horarios? No sé, tal vez, no sé, te vas a caminar. ¿Cómo funciona ese proceso creativo? Porque creo que ese es uno de tus diferenciadores. Digamos, no hacer las cosas iguales a los demás, sino que buscas como que arriesgarte de cierta manera en ciertas propuestas. Pero para poder arriesgarte y tener unas buenas propuestas que la gente te las quiera pagar y aceptar, requiere que tengas un proceso creativo bien hecho. ¿Cuál es? Y tal vez algunos tips para la gente de que quiera pues ser un poquito más creativo. Pues mira, yo creo que para la creatividad, número uno es entender, bueno, y es creatividad en todo sentido, no solo en diseño, ¿verdad? Es entender por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Para quién lo estás haciendo y hacer un análisis bien profundo de qué es lo que querés comunicar, ¿verdad? Entonces creo que con estas variables que puedes tener, empezás como ingredientes, ¿verdad? A ponerlo y empezás a hacer la mezcla de cuál va a ser el resultado final. Entonces yo creo que es mucha investigación, es ver qué está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? De cosas nuevas, y es tener como bien claro el propósito y el objetivo de lo que estás haciendo.
Entonces, creo que ese es como el proceso creativo que nosotros hacemos. Tenemos bien estructurado nuestro proceso creativo, digamos que sabemos dónde empezamos y dónde se termina, pero eso ya es como muy arquitectónico, ¿verdad? Y de dónde viene la inspiración es eso, ¿verdad? Entender como que por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Pero digamos tuyo, digamos, no sé, tal vez en mi caso, te voy a poner un ejemplo, siento que cuando soy más creativo es cuando estoy solo. Entonces, digamos, yo vengo a mi casa de la oficina, salgo a caminar, salgo a correr y trato de evitar estar con alguien más. Y entonces busco ese espacio donde estoy solo, en donde me pongo a pensar un montón de cosas. De cierta manera, como que hago un brainstorming en mi mente, digamos, para proyectos, para propuestas y demás. Y siento que me ha funcionado bastante a mí. Luego yo llego ya a mi oficina y pues lo expongo. Tengo a dos personas, esas dos personas, bueno, mira, hagamos esto, propongamos a esta persona, pero como que el proceso creativo inicial de donde como que el catalizador viene de la parte en donde yo soy y busco esos espacios de creatividad o de como de introspección. Entonces, tú siendo una diseñadora que de cierta manera tiene que llevar un concepto bien posicionado, algo que valga, no sé, 50, $60 el metro cuadrado, lo que sea, que tenga ese valor percibido. Asumo que tú sos la que llevas esa idea y esa como creatividad. Entonces, ¿dónde buscas o cómo haces para poder encontrar esos espacios o esas ideas? Y no sé, especialmente ahorita que tú ya vivís, si no estoy mal, es tu esposo, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Entonces ya hay hay tiempo compartido que tienes que como que estructurar bien, porque asumo que tal vez eso es lo que necesitas, pero ¿cómo funciona el proceso creativo tuyo? Pues mira, yo creo que lo primero para poder tener como ese proceso y ese momento de creatividad es como tú decís, estar solo, pero estar solo y que en tu mente también esté limpia, ¿verdad? En el Okay. sentido de que hay mil pendientes, hay mil cosas pasando alrededor. Entonces, Sí. ¿cómo poder limpiar esa cabeza, ¿verdad? De que tiene mil cosas. Y a mí lo que me funciona un montón es hacer listas, ¿verdad? A veces sentís que tenés mil pendientes y cuando lo escribís, bueno, son 5 pendientes, ¿verdad? Al final no es tanto, ¿verdad? Entonces sentís que ya pues tenés estructurada esa parte y tu mente puede descansar en lo que es más creativo, ¿verdad? Y no es tan estructurado. Entonces, como que ya dejaste esa parte estructurada y esos pendientes que tenés que hacer. Entonces, yo hago como, empiezo mi día con listas y termino mi día con listas, ¿verdad? Entonces, como que es ese inicio de trabajo y ese cierre de trabajo. También lo que me sirve a mí un montón es el ejercicio. Hago bastante ejercicio, entonces me ayuda como a que es como ese pizarrón, ¿verdad? De que tiene un montón de cosas escritas y cuando haces ejercicio venís y las limpiaste y quedan blanco, ¿verdad? Entonces, Sí. pues sí sirve un montón que uno esté como bien para que puedas hacer un proceso creativo pues exitoso, ¿verdad? Porque Sí. puedes estar sentado 2 horas y las cosas no vienen por arte de magia porque estás con mil cosas en la cabeza, Sí. ¿verdad? Y, Ya te entendí. Y yo acabo de leer un libro que se llama Las 7 estrategias de la riqueza y la felicidad. Y uno de los tips que dice es que no empeces un día si no has terminado el día. Entonces, cabal, las listas de cierta manera como que, bueno, que quiero terminar antes de empezar el día siguiente, quiero ver cómo me fue este día. Ok, me hacen falta estos pendientes. ¿Qué es lo que tú haces? Porque tenés toda la razón. O sea, yo no puedo avanzar si sé que tengo que mandar un correo después y tengo que hacer una llamada y que se me olvidó subir X, Y, Z. Entonces, si tenés sí, todos los estás con pendientes. la cosa como lo tengo que hacer, pero no lo estás haciendo, simplemente mejor escribilo y déjalo para cierto momento y te enfocas en otra cosa. Sí, y sabes de que hay algo que podemos construir a base de esta idea, que es al principio, digamos, cuando estamos persiguiendo ingresos, digamos, tú ya tienes tus clientes y demás, de cierta manera, ese dinero que tenés lo querés como que cuidar un montón. Entonces, a veces nosotros nos ponemos más trabajo, digamos, los creativos o los que de cierta manera tienen como que ese momentum de poder llevar a hacer las cosas, nos da miedo
delegar, porque obviamente es más costoso. O sea, yo contratar a una persona para que me haga todas estas cositas, obviamente me va a salir X cantidad de dinero al mes. A veces nosotros no queremos hacerlo porque queremos cuidar ese dinero, pero, y eso me acabo de dar cuenta hace 2 meses, que es, prefiero yo contratar a una persona que me haga todo esto, que me quita tiempo a mí y yo me puedo dedicar a lo que realmente soy bueno. ¿Me entendés? Entonces, Vale. obviamente, yo dedicándome a lo que soy bueno, me va a generar mucho más ingresos a que si sigo generando lo mismo, pero me sigo como que entreteniendo haciendo esto que no me está generando más. ¿Cómo te diste cuenta tú de eso? ¿Cómo lo manejaste? Pues mira, creo que lo hablamos al principio de que te toca hacer todo a ti, pero hay cosas que te desgastan, ¿verdad? Y que te quitan esa magia y esa energía para lo que sos bueno, entonces te está quitando el tiempo y te está drenando la parte que, que tal vez alguien es súper bueno para hacerlo, entonces lo va a hacer mucho más eficiente que tú, ¿verdad? Entonces, y tú estás enfocado para lo que sos bueno, ¿verdad? Entonces, al final sí cuesta un montón tomar esa decisión de decir, bueno, puedo contratar a alguien para hacerlo en lugar de hacerlo yo, pero lo que tú decís al final llega a ser mucho más productivo, mucho más eficiente, porque tú estás concentrado y dándole el tiempo para lo que sos bueno, ¿verdad? Sí, sí, creo que eso es un proceso de entender de que esto es a largo plazo. O sea, creo que esto es algo que tú te tienes que vender a ti misma, que esto te va a ayudar más. El hecho de que no vas a quedarte con esa cantidad de plata al final de mes, sino que va a ser menos, pero que eso te va a permitir de cierta manera buscar más. Y eso es otra cosa, que es un arma de doble filo, porque no es, ok, yo ya no quiero hacer esto, por lo tanto va a delegar a esta persona, entonces yo ya no voy a hacer esto, sino que, bueno, ese tiempo que yo usaba para hacer estas funciones, ahora en qué lo voy a usar para generar más, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ¿será que Claro, le dedico más claro. tiempo a ventas? ¿Será que le dedico más tiempo a marketing digital? Lo que sea, pero tenemos que ser conscientes de que ese costo oportunidad que estamos diciendo, bueno, voy a Ujú. contratar a esa persona porque quiero dedicarle más tiempo, tiene que ser mucho más valioso que el precio que estamos pagando. Claro, y no porque estás contratando a alguien más, significa que es porque quieres tener más tiempo libre, ¿verdad? Ajá. Si no, te Y me doy quiero un despertar más ejemplo. tarde. Ajá, te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho en centros comerciales. Eso significa que son horarios nocturnos. Entonces, cuando yo no tenía un supervisor, a veces todavía me toca porque dependiendo del proyecto, pero habían veces que yo entraba a 4 de la mañana a mi casa. Entonces, ¿qué pasa al día siguiente? Estoy cansadísima, estoy de mal humor, mi cabeza no está funcionando para nada lo creativo, la atención al cliente no va a ser la misma. Entonces, verá, en vez de tener a alguien que se va a dedicar 100% a esa parte y que yo pues sigo con mi horario normal y siendo mucho más eficiente, ¿verdad? Eh, Teniendo mucho más energía, la atención al cliente 100% y sin que me esté quedando dormida, ¿verdad? Y así hay un montón de cosas, así hay un montón Sí. de factores que puedes mejorar. Sí, y también cómo transmitir eso a las personas, ¿verdad? Que es como que, mira, o sea, yo voy a seguir vendiendo el día siguiente a las 8 de la mañana, no voy a venir a las 11, 12, sino que a las 8 ya estoy vendiendo para que tú tengas un trabajo. O sea, como que entender de que es un trabajo en equipo. O sea, mira, tú te Claro, vas a quedar hasta las 4, pero yo mañana temprano ya estoy vendiendo para que después ya no sea solo un proyecto, sino que sean 5, entonces vas a tener más trabajo. O sea, a veces tenemos que como comunicar, no sé si es obligatorio, pero a veces nos tenemos que nosotros entender eso, pues. claro. Y otra cosa importante es que también ahora se logras hacer subcontratos, ¿verdad? Entonces ya no tenés que, digamos, pensar en que necesitas, no sé, por ejemplo, un diseñador gráfico para tus redes. Simplemente puedes contratar a alguien externo a tu empresa que te lo esté haciendo. Entonces, no significa que igual todos los puestos y necesidades que tengas vayan a ser un puesto, ¿verdad? Sino que ahora puedes buscar estas empresas de apoyo externas a tu empresa. Entonces, Sí, también evaluar esa otra parte, ¿verdad? De que no sí. es que necesites un puesto para cada necesidad. Sí, son como esos job hacks, que es bueno, ¿cómo hago para
que mejor le pago a alguien, no sé, a esta cantidad y que se encarguen de eso. Ya no lo estoy detrás de esa persona, sino que solo me tiene que dar resultados. Metiéndonos un poquito más al tema de aquí, tú, o sea, cuando lidias, digamos, con carpinteros, herreros, albañiles y demás, ¿cómo te ha ido siendo tu mujer el decir, bueno, mucha, a esta hora, en este punto, hagan esto, a hacerlo así, mira, no me gustó, volverlo a hacer? ¿Cómo te ha ido con esa cuestión? Digamos, no es como que yo lo vea como malo, pero entiendo que es un poco difícil. Si para un hombre joven tal vez es difícil, ¿cómo te ha ido tú con esa parte? Pues dijiste algo súper clave, el joven, ¿verdad? Y yo creo que tuve mucho más obstáculos por ser tan joven y por iniciar tan joven que por ser mujer, ¿verdad? Ese fue mi caso. Y hablo por mí porque al final, pues, todos son, pues, distintos, pero en mi caso no tuve ningún impedimento por ser mujer con los proveedores y con los clientes. Fue más por empezar tan joven, ¿verdad? Y yo creo que al final son cosas que es por respeto mutuo, ¿verdad? Tú llegas con tus proveedores y crees en ellos, respetas el trabajo que están haciendo y entonces pues se regresa, ¿verdad? Entonces creo que, y eso que pues yo trabajo en una industria liderada por hombres, ¿verdad? Sí me ha tocado de que son remodelaciones de centros comerciales y probablemente somos 5 mujeres y hay 500 albañiles hombres, ¿verdad? Pero la verdad es que me ha ido súper bien en ese sentido. No he tenido ningún problema por ser mujer y el Sí, desarrollo en... bueno, y va, te fue bien. ¿Qué crees que fue lo que hizo que te fue bien? ¿Será que no tuviste como esa pena de dar órdenes? ¿No tuviste esa pena, digamos? Creo que a veces, especialmente los que no han tenido experiencia en esas áreas, creemos que es muy fácil hacer las cosas, por lo tanto esperamos mucho y tal vez, no sé, ¿qué es lo que crees que hizo que te fuera tan bien y que no tuvieras ningún problema? ¿Fue tu liderazgo? ¿Fue tu manera de comunicar? ¿Qué fue? Pues mira, yo creo que es tener confianza en uno mismo, uno, y dos, poder escuchar a tu equipo, ¿verdad? Y no creer que siempre vas a tener la razón. Pues siempre cuando en las obras, por ejemplo, hay mil problemas de que hay que solucionar porque esto no casó y cositas así, y es como, bueno, solucionémoslo en conjunto, ¿verdad? No vengo yo como a decir, así tiene que ser, ¿verdad? Porque al final yo no soy la experta en eso, ¿verdad? Es la persona que lo está trabajando, entonces creo que es confianza en uno mismo y confianza en tu equipo y en las personas que lo está haciendo. Y bueno, imagínate, ahorita me recordé cuando decidí estudiar arquitectura, eh, alguna de mis tías me dijo, pero de verdad, vas a estar trabajando con albañiles siendo tu mujer. Y entonces lo tengo súper presente porque al final tal vez son paredes que uno se pone solo, ¿verdad? Y son ideas y estereotipos que uno, pues porque la sociedad así te dijo que iba a hacer, tal vez tenés miedo de hacerlo, ¿verdad? Entonces es como borrar esas paredes y realmente no inventarlas pues ir probando en el camino, ¿verdad? Sí, son como esas narrativas que nosotros usamos para nuestra vida, que a veces cuando nos las cuestionan es como, ¿yo por qué pienso de esta manera? O Ajá. sea, ¿quién me lo impuso? Tal vez cuando era chiquito y ahorita me doy cuenta que nada que ver. Eso creo que eso me ha pasado últimamente, que yo digo, bueno, yo pensaba esto de esto y ahorita digo, no tiene que ser de esta manera, sino que puede ser de esta manera. Y ahí cuando te cuestionas, bueno, probablemente escuché a esta persona que me dijo esto y yo me lo creí, por lo tanto yo vivo sobre eso. Entonces también creo que es un buen punto. ¿Tuviste algún mentor, digamos, cuando empezaste a trabajar, hiciste 8 tiendas, viste que sí pudiste, te asesoraste en la parte como administrativa, en la parte como de negocios? Porque si no estoy mal, cuando tú estudias arquitectura no hay tanto como que contenido enfocado a negocios como para que tú puedas decir, bueno, mañana abro mi agencia o mi Uh-huh. empresa de diseño. ¿Con quién te asesoraste? ¿Cómo funcionó ese proceso de realizarte que sí puedes crear un negocio de arquitectura?
Pues mi mentor número uno fue mi papá. La verdad que me ha apoyado y a la fecha me apoyo con él 100%. Tengo como que la dicha de que lo tengo y le puedo sacar el jugo, ¿verdad? Entonces, a él fue que yo pues lo tomé como mi mentor y cualquier duda, cualquier problema, cualquier desahogo, lo hacía con él. Y si hablamos un poquito ya más de mentoría, digamos, de lo que platicábamos al inicio, de que cuando uno es emprendedor y existen estos lugares que están apoyando a los emprendedores, en el 2016, creo que fue, me dieron un premio de Women's Entrepreneurship Day. Eh, y parte pues, de los beneficios que daba este premio era tener un mentor. Entonces, pues tuve mentor ahí en ese momento, fue Rodrigo Arenas. Y la verdad que fue como 6 meses y me sirvió re bien como para tener otra perspectiva de negocio. Entonces, creo que sí es importante uno apoyarse y no creer que también, ¿verdad? De que, bueno, sí, me voy a caer, entonces me voy a caer 1000 veces hasta saber cuál es la solución, pues, la solución, sino simplemente caerse y todo, pero apoyarse con gente que ya ha pasado por eso, ¿verdad? Que yo creo que todos tenemos más de alguien, ya sea tu papá, ya sea tu tío, ya sea tu vecino, ¿verdad? Yo creo que todos tienen a alguien cercano que pueden apoyarse en. Sí, los famosos años en minutos, o sea, que alguien que ya estuvo en tu industria te puede decir, mira, no hagas esto, sé aquello, no hagas aquello, pensá esto, y te puede ahorrar. Tal vez no te va a decir qué hacer, pero te puede ahorrar bastante tiempo y te puede guiar por las mejores decisiones. Y a veces, tal vez no sé si fue en tu caso, pero a veces nosotros tenemos ese miedo por lo que van a pensar de la idea que estoy trabajando, del proyecto que estoy trabajando, entonces no lo comunico, no lo hablo, entonces me quedo yo con todo esas dudas y las voy resolviendo, como tú dices, me caí 25 veces cuando me pude haber acercado con un mentor y no me hubiera caído, ya, porque me lo puedo haber dicho de no hacer. Entonces creo que es algo sumamente valioso. Tú ahorita pues, te acabas de casar. ¿Cómo funciona, digamos, tú siendo emprendedora, teniendo tu negocio, la relación, digamos, con tu esposo? ¿Cómo manejas ese tiempo, las prioridades? Asumo que tuviste que plantear y decir, bueno, yo tal vez ahorita no puedo tener hijos, no sé. ¿Cómo funcionó esa dinámica tú siendo emprendedora y recién casada? Pues mira, con Gabriel ya llevamos 10 años juntos. Entonces, pues no casados, sino que desde que empezamos a ser novios. Eh, entonces, él siempre me conoció, perdón, es que esto se sacó. Eh, Siempre me conoció con ese drive, ¿verdad? De que eso de estar inquieta, de que así me lo exigía la carrera. ¿Aló? Tiempo, creo que se trabó. ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló, ¿me escuchas? Perdón, problemas técnicos. Dale, dale, yo te escucho, re bien. ¿Tú? Ahí estoy, ahí está. Sigamos. Pues siempre me conoció en eso, ¿verdad? De que yo siempre estaba ocupada porque la carrera así lo exigía. Eh, pero siempre tuve ese apoyo de parte de él y siempre tuve ese empuje, ¿verdad? Me recuerdo re bien de que él desde la U pues me ayudaba a hacer mis maquetas y ahí me acompañaba a desvelarme. Y ahora, pues como casados, sigue siendo igual, ¿verdad? De que es un apoyo incondicional y es ese empuje que uno siempre necesita. Yo creo que, pues como hablamos en algún momento, el emprendimiento es arriba y abajo, entonces siempre necesita uno alguien, pues, en quien apoyarse y en quien desahogarse. Y él ha sido, pues, buenísimo acompañamiento en eso. En temas de horario, pues me apoya un montón, ¿verdad? Cuando me toca desvelos, eh, creo que pues ahí está para echarme porras. Y también es importante hablar como los quehaceres de la casa, ¿verdad? Yo creo que con esas ideas de que, bueno, yo soy mujer, entonces tengo que ser la ama de casa y tengo que tener todo perfecto. Al final nosotros entendemos que es un trabajo en equipo y que él y yo tenemos responsabilidades en la casa y tenemos deberes que hacer
para que esto funcione y para que la dinámica pues funcione en la casa en el sentido de, ok, tener comida, el concentrado del perro. Entonces nosotros pues sí nos dividimos bien esas tareas y te repito, pues yo por ser mujer no tengo toda la responsabilidad, ¿verdad? Sino que somos los dos y somos un equipo. Sí, y yo hace poco escuché un podcast con mi novia en donde decían algo bien interesante, que ya ahorita de cierta manera se tienen que llegar a acuerdos, que es, mira, ok, yo propongo que yo hago esta parte, pero tú haces esta parte, ya yo me encargo de esta parte, tú te encargas de esta parte, ya no es, mira, es obligatorio porque así se hace, que tú haces esto, no, lleguemos a un acuerdo, ok, yo cocino las cenas, pero tú los desayunos, yo saco la basura los lunes, vos los martes, y no sé, como que de cierta manera ya se convierte en un trabajo en equipo, ya no es, no, tú te toca hacer esto, lo siento, no, sino que se llega a un acuerdo para tener ese tipo de relaciones, digamos, el tuyo, de cierta manera, yo no los conozco así tan cercano, pero el hecho que te apoye, el hecho que sepa que tú tienes un negocio y que hay cierta comprensión y cierta empatía y cierta relación que es necesario, ¿me entiendes? Porque cuando uno está emprendiendo, de cierta manera, el futuro hay cierta incertidumbre que necesitas ese apoyo detrás de decir, mira, tranquila, lo que pase, pase lo que pase, ahí estoy, ¿cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si en dado caso no existiera ese apoyo, es bien difícil estar jalando uno para un lado y el otro para el otro lado. Entonces, creo que es algo que lo veo y siento que es bien valioso. Sí, es súper importante tener esa persona, ¿verdad? Y al final, pues, si no tenés pareja, pues no importa, ¿verdad? Puede ser un amigo, puede ser el grupo de apoyo, puede ser tu papá, pero ese desahogo es súper necesario, ese contacto humano, ¿verdad? Es bien importante para que uno siga adelante. Sí. Mira, antes de terminar, cometiste algún error, digamos, en la empresa, algo que te tocó aprender por la parte dura? Si sí, ¿cuál fue? ¿Y cómo lo resolviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué nos puedes aconsejar a nosotros que estamos en ese camino? Mira, yo creo que en cada proyecto seguís aprendiendo algo, o sea, en nuestro caso, en cada proyecto vas aprendiendo algo, te das cuenta que tal vez en el proyecto pasado no hiciste bien tal cosa, pero creo que mi consejo, ¿cuál sería? Sería ser sensible a esas cosas, como tratar de identificarlas bien, porque pues uno a veces, ponete, con los clientes, al final de los proyectos me siento con ellos y es como, ok, dame tu feedback, ¿verdad? Yeah. Porque a veces uno puede seguir y creer que todo está bien, pero por supuesto que hay cosas que mejorar y si uno no hace esa pausa como para analizar y como que identificar esos errores que estás haciendo, puedes seguir trabajando en ellos, ¿verdad? Entonces, creo que el consejo sería ser sensible y como hacer esa introspección de cómo estás trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, Entonces ese sería y mi de cierta consejo. manera también como que ser humilde de aceptarlo, ¿verdad? Porque a veces nos pueden decir, mira, no trabajaste, no me diste tiempo, y a veces nosotros reaccionamos Sí, con excusas, no, es que se me olvidó, me atrasé, no, sino que como que realmente claro. ser humilde y entender de que, ok, gracias, ese es un buen feedback, no va a suceder otra vez, pero a veces por no ser tan humilde, a veces no lo aceptamos. Seguro, y cuesta un montón, ¿verdad? Nosotros como emprendedores, probablemente, bueno, la mayoría acá de emprendedores es como ama su producto, Sí, vive su producto o su servicio. Entonces, que te digan que algo no está bien es como que te estén diciendo que tú no estás bien, ¿verdad? sí, Entonces, tu creo que bebé. hay que, ajá, claro, o sea, uno se vuelve parte de, a mí me decían como que sería Andrea Pinto sin Garaki, yo no puedo describirme sin Garaki, ¿verdad? Entonces, realmente cuando son cosas así de que hablan de tu empresa, de tu servicio, cuesta un montón desligarlo de ti, ¿verdad? Entonces, creo que aún duele más, pero uno tiene que ir aprendiendo Sí. de esos feedbacks. Aquí nos hizo una pregunta Caleb, que es si tenés alguna persona que admires por la forma en que desarrolla sus proyectos creativos y el por qué.
Mira, tengo varios estudios de arquitectura pues alrededor del mundo que admiro un montón lo que están haciendo, que están innovando. Eh, ¿Y por qué los admiro? Es esa innovación, ¿verdad? Están rompiendo esquemas, están haciendo proyectos trascendentales, ¿verdad? De que no es solo de momento, sino que al final como arquitectos y como diseñadores tenemos un gran peso encima porque lo que construyas va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, admiro, por ejemplo, a Más que Espacio. Ellos son españoles y la socia es colombiana. Son súper jóvenes, entonces me siento súper identificada con ellos. También admiro a unos mexicanos que se llaman Anagrama. Ellos hacen branding y hacen espacios comerciales, será como muy en línea de lo que nosotros hacemos. Y sí, siempre estoy como bien pendiente qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Sí. ¿Qué recursos consumís, digamos, qué libros lees como para estar siempre en la movida, digamos, no quedarte atrás? ¿Tenés alguno que nos recomendes, algún libro que te haya funcionado bastante, que te haya abierto la mente? ¿Cuál nos recomendarías? Mira, no soy tanto de leer. Como recursos. Pero sí, tengo un libro que recomendar que es The Subtle Art of No Giving a Fuck. Sí. Ese me encantó porque al final otra vez regresamos a que tu emprendimiento y pues eso es de la vida y lo puedes como que aplicar al emprendimiento. Es que somos como muy, muy pasionales con lo nuestro, ¿verdad? Entonces en ese libro explica pues por qué pasan que las cosas pasan por una razón y tal vez no porque pues son consecuencias de acciones que tomaste y no pensar como todo pasa por algo, sino que verlo como más frío, ¿verdad? Y cómo puedes identificar ciertas cosas para ponerle prioridad y que te importen ciertas cosas, porque si todo te empieza a importar, es como va a ser demasiado, ¿verdad? Sí. Entonces ese libro lo recomiendo. De ahí blogs de arquitectura, ¿verdad? De diseño. Es lo que nosotros estamos viendo de qué está pasando nuevo. Bueno, sí me encantan los libros, pero me encantan los libros arquitectónicos. Sí, de fotos y diseños. A ver, espérate. Estoy en mi sala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá hay un libro de Destination Architecture. Ajá. Es uno. De ahí tenemos, bueno, aquí tenemos de fotografía, de arte. Entonces yo creo que, por ejemplo, acá está Leandro, es un artista. A ver, le voy a dar un poquito de... ¿Le puedo dar flip? Sí, creo yo que se puede. A ver. Sí, sí. Qué buenísimo. Entonces acá hay como que un montón de libros y hay de viajes, hay de arte, hay de fotografía. Por ejemplo, acá está también de fotografía, el de Women Design. Me encanta. De Yayoi Kusama, objetos. Entonces, yo creo que al final agarro un montón de inspiración en libros y que tal vez no tienen nada que ver con arquitectura, ¿verdad? Simplemente es el arte de crear y de la estética, ¿verdad? Entonces creo que también eso puede ser súper válido para los demás, de que, por ejemplo, si estás emprendiendo en hacer una marca de, no sé, de zapatos, mira igual que están haciendo de marcas de mochilas, cómo lo hacen, por qué lo hacen, porque al final creo que toda inspiración vale. Sí, estar como expuesto a recibir ese tipo de, como de inspiración de muchas áreas, no encerrarnos. Sí, eso es algo al final tenemos que entender que las cosas son multidisciplinarias, ¿verdad? No, cuando estás desarrollando un proyecto, no va a ser solo una cosa, ¿verdad? Que tienes que aplicar, ¿verdad? Es como que, no sé, si sos diseñador de modas, también tienes que aplicar el diseño gráfico y las texturas, el pattern que vas a hacer en tu
en tu diseño, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que estemos como súper nutridos de todo lo que está pasando y no solo enfocarnos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Gracias, Andrea. Mira, para ir terminando, pongámonos en los zapatos de una persona que quiere estudiar arquitectura o quiere estudiar algo que le están diciendo que debería estudiar. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere tomar una decisión de seguir esa pasión que, digamos, tú tuviste o yo no sé si tú encontraste, pero qué le recomendarías a esa Andrea de hace 10 años que tal vez tuvo un momento de incertidumbre, de decir, bueno, estudio esto o estudio esto, que probablemente es lo que más me da de comer, que existe todavía ese paradigma de que hay ciertas carreras que no te van a funcionar? ¿Qué le recomendarías? Mira, es gracioso porque el primer año de la U estuve a punto de salir de arquitectura. Y cuando yo llegué a hablar con mis papás me dijeron, va, ok, lo único que te pedimos es que le des un año, ¿verdad? Que le des un año a la carrera y si de verdad no te gusta, pues ya lo dejas y pues ves qué querés hacer, ¿verdad? Pero en ese momento, si yo no le hubiera dado la oportunidad, realmente no sé dónde estaría, ¿verdad? Otra vez hablando de qué sería Andrea sin Garaki. Pero creo que es darse la oportunidad de como conocer la carrera y que si no funciona, es válido replantearse otra carrera, pero también bajo cierta, sin dejar de probar. No sé si sí. Era como que si yo hubiera cerrado la puerta desde el primer momento que me frustré y no lo hubiera hecho como pues me aconsejaron mis papás, estaría en otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que uno tiene que dejarse probar y saber que va a ser difícil, ¿verdad? Porque la carrera es bien exigente, pero al final uno tiene que encontrar ese beneficio de lo que uno está sacrificando, porque sí es bien sacrificado. ¿Verdad? Sí, yo el libro que estoy leyendo ahorita que se llama Designing Your Life, cabal, explica la mentalidad que asumo que tú la tenés de Design Thinking, que es, bueno, hay que ser prototipos, hay que probar cositas pequeñas, obviamente no tirarse al 100% a hacer algo, pero si tenés alguna duda o una gana de hacer algo, probá hacerlo, intentá los fines de semana, lo que sea, pero no quedarse con la duda y dos, probar para ir descubriendo porque existe el hecho, digamos, la fortuna que tú tuviste, que tú tal vez encontraste tu pasión a los 25, a los 23, 24. Hay otros que no lo tienen, ¿me entendés? Y a veces que no han tenido la oportunidad de encontrar esa pasión porque piensan de que hay gente, como que eso nos viene, como que, ya iba a descubrir pasión porque me vino, no, sino que tú tienes que probar un montón de cosas, 5 años, 6 años, y la encontrás. Y puede ser que eso varíe en 5 años, 6 años, pero esa constante experimentación, como lo que tú decís, es súper valiosa para construir esa vida que uno quiere, pues, porque no todos, tal vez no todos encontramos esa pasión tan rápido, entonces hay que buscarla. No, y aparte también como definir que suena bien romántico, ¿verdad? El decir como que encontré mi pasión, pero esa pasión conlleva a la par un montón de sacrificios, un montón de caídas, un montón de frustraciones, un montón de lloradas. Y entonces es entender de que no va a ser como que todo color de rosa, ¿verdad? Todo bueno lleva mucho sacrificio, ¿verdad? Hay mucho trabajo. Sí. Y incluso eso es lo que hace que lo valores. Entonces, sí, gracias Andrea, de verdad, por tu tiempo, súper valioso. A las personas que se quedaron con la gana de contactarte, que tal vez tienen algún proyecto nuevo que quieren construir, quieren hacer sus oficinas, ¿cómo te pueden contactar para que tú les ayudes? Pues pueden ver nuestro Instagram que está ahí abajo. Sí, aquí. También pueden escribirnos a info@garaki.com o andrea@garaki.com. Buenísimo, Andrea. Te lo agradezco de verdad bastante por este contenido tan valioso que nos acabas de dar. Creo que salgo de esto con la gana de seguir. Creo que el tema del miedo que lo dijiste al principio, creo que es algo que me quitó, o sea, me aclaró un montón de cosas que es cierto. O sea, a veces por miedo no hacemos un montón de cosas y creo que gracias a ese que no tuviste miedo de arriesgarte a probar a hacer 8 tiendas en 3 meses, te abrió un mundo de oportunidades que ahorita 5 años después pues
volteas a ver para atrás y decir, bueno, probablemente si yo no me hubiera arriesgado, no estaría aquí, tal vez estaría en otra, seguiría trabajando con esa persona con la que le estás trabajando. Entonces te agradezco por eso, súper valioso, y todos los demás comentarios. No sé si quieres agregar algo de último para cerrar o cerramos aquí. No, pues yo creo que al final es entender que todo lleva sus sacrificios, ¿verdad? Y si uno cree en algo, es seguir trabajando en él, es saber de que uno se tiene que aliar a las mejores, pues a los expertos que saben en esas áreas, que si uno tiene déficit, de que si quieres desarrollar un proyecto no lo puedes hacer solo, y no me refiero a contratar gente, simplemente asesorarte, a investigar, a seguirte inspirando, digamos, como lo que tú estás haciendo. Estos podcasts yo creo que ayudan un montón para pues entender muchas incógnitas que uno tiene a la hora de emprender. Entonces es eso, ¿verdad? Que si uno tiene la espina, irla pues desarrollando, ir investigando, irse inspirando, y pues no tener miedo, ¿verdad? Gracias, Andrea, de verdad es súper valiosa, y espero que podamos hacer otro podcast tal vez en un año, no sé, para ver cómo ha sido evolucionando, cómo va todo el negocio, y espero que logremos salir adelante después de esta situación en la que nos encontramos, que es esta cuarentena súper compleja, digamos, para la industria y la economía. Entonces creo que lo valioso va a ser lo que aprendamos y lo que logremos desarrollar después de esta situación que nos encontramos, para ser más fuertes, porque creo que eso es lo único que nos queda, ver cómo podemos aprovechar este espacio, esta tranquilidad, esta pausa que le dieron al país literalmente, para reinventarnos y al mundo, y reinventarnos y salir con muchas más ganas. Así que te deseo todo lo mejor, de verdad que tomé las mejores decisiones, y muchas gracias por tu tiempo. Marcela, a ti, mil gracias por la invitación, y también muchos éxitos, y yo creo que abrir los ojos para las oportunidades que se vienen. Sí, gracias, Andrea. Gracias a ti. Adiós. Chao.